los que han entrado, pues vamos a respetar su tiempo. Y pues un placer a todos. Yo soy Alexandra Viloria, miembro del equipo de IESEC. Agradecidos nuevamente que pues hayan acudido a este llamado para conocer y conversar sobre las competencias claves del liderazgo ágil, cuando sabemos que lo único constante en este mundo es el cambio. Pues hoy nos acompaña, como siempre, nuestra directora, la directora de IESEC, la señora Nancy Marrero, y además tenemos a los facilitadores expertos en liderazgo, Leticia Turco y Andrés Forneroy, facilitadores de agilidad, pues que nos dirigirán hoy este conversatorio y este webinar sobre las competencias. Así que bueno, muchas gracias a todos por asistir y comencemos. Muy bien, buenas tardes, noches a todos, dependiendo de dónde están. Un placer estar aquí. Gracias Nancy, gracias Alexandra por la invitación para compartir este espacio de aprendizaje, valga la redundancia, compartir conocimientos, experiencias. Tal como dijo Alexandra, bueno, me acompaña Nancy y también me acompaña Leticia. Junto con Leticia damos el entrenamiento de liderazgo ágil de la mano de Nancy. Y la idea de esta webinar es compartir con ustedes algunos de los temas que vamos a estar tratando a lo largo de este entrenamiento tan necesario hoy en día en las organizaciones. La mayoría está en procesos de transformación, en procesos de cambio. Vamos a hablar un poquito de eso. Y sin duda que para llevar adelante ese tipo de transformaciones y ese tipo de cambio, se requiere de un nuevo estilo de liderazgo en las organizaciones y es un poco lo que vamos a compartir con ustedes. Así que para no introducir tanto más, Leti, no sé si querés presentarte rápidamente. No dije de dónde soy, ni mucho menos. Me parece que es más importante el tema a tratar y podemos ir directo al punto. Leti, no sé si querés compartir vos algunas palabras. No, darles la bienvenida, también expresar mi gratitud por la invitación. Son espacios en donde uno siempre sale enriquecido y escuchar a otras personas y compartir te hacen crecer profesionalmente. Y bueno, esperamos que sea de utilidad y que se sientan libres para expresar cualquier pregunta, inquietud, comentario. Acá estamos para el intercambio. Buenísimo. Vamos a comenzar entonces con esta breve presentación, que estimo no va a durar más de unos 45 minutos. Vamos a arrancar con una intro, una introducción, y luego vamos a ir más al tema en sí del liderazgo, que es el tema que nos trae a la sesión de hoy. Tenemos una frase acá que es de Mario Benedetti, que seguramente la deben haber escuchado, que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. ¿Sí? ¿A qué los lleva a pensar esa frase? No sé si alguien se anima a compartir qué pensamientos, qué ideas se le cruzan por la mente. No sé si hay algún valiente que quiera compartir algo. Inclusive lo pueden hacer por el chat si se animan. Si no se animan, no importa, es entendible. Básicamente, ¿qué expresa la frase? Estábamos todos muy tranquilos, ¿sí? Entre comillas, muy tranquilos, hasta que empezaron a cambiar las cosas en otro contexto. Empezamos a tener cambios alrededor nuestro, en nuestra empresa, en nuestra región, a nivel mundo, que nos van llevando, digamos, obligando a hacer las cosas de manera diferente dentro de las compañías. Y tenemos que hablar de cambios de paradigma, ¿sí? Cambios de paradigma como estos que voy a presentar ahora. Modelos predictivos versus modelos adaptativos. Ese es un cambio de paradigma que se empieza a dar aproximadamente a partir del año 2000. ¿Qué son los modelos predictivos? Cuando hablamos de modelos predictivos, básicamente estamos hablando de que todo el conocimiento está sobre la mesa. Es decir, todo el conocimiento para construir lo que tenemos que construir es sabido y está sobre la mesa. Y a partir de ese conocimiento somos capaces de elaborar un plan que vamos a ejecutar sin grandes sobresaltos hasta lograr el producto o servicio que queremos obtener. Se utiliza mucho en la gestión de proyectos tradicionales o en cascada, también conocida como en cascada. Un ejemplo de esto puede ser la construcción de una casa, ¿sí? Mientras que los modelos adaptativos suelen ser mucho más útiles cuando hay incertidumbre, ¿sí? Cuando no tenemos todo el conocimiento en relación a lo que debemos construir, ¿sí? Y ahí aplican algunas metodologías o marcos que seguramente algunos de ustedes han escuchado mencionar, como por ejemplo el marco Scrum,
metodologías, herramientas como Design Thinking, objetivos y resultados claves, una gran variedad de marcos, metodologías y herramientas, algunas las vamos a ver a lo largo del entrenamiento. Ese quiebre se da aproximadamente a partir del año 2000, al igual que lo que podemos denominar como revolución, la cuarta revolución industrial, ¿sí? Que es la revolución tecnológica. Hoy estamos entrando, ya diría que estamos dentro de la quinta revolución industrial, que es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Sí? Pero a partir del año 2000, cuando hablamos de cambio de paradigma, es necesario hablar de la cuarta revolución industrial, cuando se empieza a hablar de Internet de las cosas, drones, inteligencia artificial, pero de otra manera, no tan a fondo como se está hablando hoy. Luego tenemos otro cambio de paradigma que tiene que ver con el management, ¿sí? La forma de hacer las cosas y de gestionar a las personas y a los equipos dentro de las organizaciones. Podemos hablar de Management 1.0 al inicio del 1900, ¿sí? De 1900 a 1950 aproximadamente, Management 2.0 desde 1950 a 1990, 2000 aproximadamente, y Management 3.0, que es un concepto que inventó Jürgen Apelo para describir lo que se estaba dando en algunas empresas que en ese momento marcaban tendencia, como lo eran Google, Facebook, Amazon, distintas empresas que estaban cambiando la forma de gestionar y de hacer las cosas puertas hacia adentro. Otro de los cambios de paradigma tiene que ver con Product-Centric versus Customer-Centric. ¿Sí? Es decir, el foco en el producto, creamos producto de adentro hacia afuera, lo creamos puertas hacia adentro y luego tenemos que salir a invertir un montón de dinero en campañas comerciales para convencer a la gente que nos compre, o nos enfocamos en el cliente, entendemos los problemas, entendemos las necesidades y co-creamos los productos y servicios junto con los clientes. ¿Sí? Que eso es Customer Centric. Otra vez a partir del año 2000 aproximadamente. Estamos hablando de cambios de paradigma, ¿sí? Cambios de paradigma que se empiezan a dar y que habilitan o apalancan de alguna manera algunos conceptos como este que están viendo aquí en pantalla, que es Business Agility. ¿Sí? Hay otros conceptos que fueron anteriores, pero por una cuestión de tiempo vamos a enfocar en este que es, creo yo, el más importante para el tema que estamos tratando, que es Business Agility. ¿Qué es Business Agility? Es la capacidad organizacional de poder percibir, adaptarse y responder a un entorno dinámico. Fíjense que básicamente está hablando al final del día de escuchar lo que sucede en el contexto y poder responder a la velocidad que lo requiere ese contexto. ¿Sí? Estamos hablando de nuevas capacidades dentro de las organizaciones. Otro autor habla de Business Agility como el resultado de la inteligencia organizacional. ¿Sí? Esta definición me gusta mucho, habla de el resultado de la inteligencia organizacional. Que otro autor, que es Amy Edmondson, lo dice de otra manera. Habla de cómo nos organizamos para aprender a la velocidad que lo requiere el contexto. Y eso tiene que ver con la inteligencia organizacional. ¿Sí? La velocidad de aprendizaje y cómo nos organizamos internamente para aprender a la velocidad que el contexto nos está exigiendo. Hoy tenemos inteligencia artificial, que es un tema súper de moda, ¿sí? Que estoy seguro que todos los debe rozar, y algunos ya deben estar siendo usuarios de herramientas como ChatGPT. Y eso está directamente vinculado a esto que estamos diciendo. Lograr las capacidades dentro de la organización para poder aprovechar los cambios que existen en el contexto es una nueva capacidad que debemos lograr. La única constante es el cambio. ¿Sí? Esta es una frase hecha, conocida, pero describe 100% lo que sucede hoy en día a nuestro alrededor. Acá tenemos los tres grandes, podríamos decir, periodos, ¿sí? Que reflejan Management 1.0, Management 2.0 y Management 3.0. Management 1.0, para ponerle un periodo de tiempo, decimos que va del 1900 hasta 1960 aproximadamente. Hay una frase que dice: una imagen vale mucho más que 1000 palabras, y ahí lo que podemos ver es la repetición, ¿sí? Y obreros dentro de una fábrica que lo único que hacen es ejecutar lo que alguien planificó, lo que alguien diseñó. Luego tenemos Management 2.0 en el centro, ¿sí? Y ahí podemos hablar de una imagen vinculada a los 90, ¿sí? Fíjense los dedos acusadores y las miradas ahí con desconfianza, que podríamos decir refleja lo que es el trabajo hoy de silos funcionales en las compañías, que todavía trabajan con management del siglo pasado. Y por último, Management 3.0, que es una nueva forma de hacer las cosas. Ahí lo que podemos ver es un espacio descontracturado, ¿sí? Y podríamos hablar de equipos autoorganizados, ¿sí? Entre otras
entre otras cosas. Muchas compañías lo que hacen es pintar las paredes de color, comprar muebles lindos de colores, poner algunos juegos y se creen que con eso ya han logrado una transformación. Pero la verdad que es un poquito más profundo que pintar las paredes de color o que comprar lindos muebles. Tiene más que ver con otros conceptos, ¿sí? Como los valores y principios de la organización. En pantalla estamos viendo lo que se denominan los 4 valores y 12 principios del manifiesto ágil. Estos 4 valores y 12 principios, ¿por qué los traemos aquí a colación? Básicamente porque es el origen, podríamos decir, de la agilidad, ¿sí? En el año 2001, una serie de desarrolladores de software se juntó en Utah, los Estados Unidos, y lo que hicieron fue, entendiendo que había que hacer las cosas de manera diferente dentro de las organizaciones, crearon 4 valores y 12 principios que plasmaron en un documento que se denominó Manifiesto Ágil. ¿Sí? ¿Qué son estos 4 valores y 12 principios que están viendo? Individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas. Fíjense que ya hablamos un poco de un cambio, es decir, poner más foco en las personas versus los procesos y las herramientas. Responder a los cambios sobre seguir un plan o seguir el plan. Colaboración constante con el cliente sobre negocio contractual. Estamos hablando de foco en el cliente, Customer Experience, Customer Centric. Software funcional o entrega de valor sobre documentación excesiva, ¿sí? Es otro de los valores del manifiesto ágil. Y luego tenemos los 12 principios, que no los voy a mencionar para no aburrir, que están directamente vinculados con los 4 valores que acabo de mencionar. Estos valores y estos principios, ¿por qué los traemos a colación? Básicamente porque son los que tallan los comportamientos que se dan en el día a día en las empresas y en las organizaciones de las cuales somos parte o que están a nuestro alrededor, ¿sí? Esos comportamientos repetidos en el tiempo se transforman en hábitos y esos hábitos son los que terminan generando los resultados. Por lo tanto, si queremos lograr resultados diferentes en las organizaciones, más alineados a lo que el contexto en continuo cambio nos está exigiendo, tenemos que trabajar en ese caminito que están viendo en pantalla. Tenemos que trabajar en los valores, tenemos que trabajar en los comportamientos, ¿sí? De cara a lograr los resultados que claramente tenemos que poner sobre la mesa, que son los resultados que van a, de alguna manera, disparar el cambio en la organización. Al final del día estamos hablando de la cultura organizacional. Cuando hablamos de transformación ágil, estamos hablando de una transformación cultural, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo, porque muchos creen que esto va de nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, y es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con la cultura organizacional. A nosotros nos gusta ver a las organizaciones como extensión de las personas que la componen. Por eso decimos que las empresas son organismos vivos, son seres vivos, ¿sí? Porque al final del día son extensión de las personas que las componen. Hay un autor que se llama Roberto Tranjan, que escribió este libro, ¿sí? Es brasilero el autor, que escribió este libro que habla de la empresa de cuerpo, mente y alma, ¿sí? Que es un poco el libro en el cual nos basamos para hablar de la organización como un ser vivo. Cuando hablamos de la empresa como un ser vivo, y hablamos de cuerpo, mente y alma, decimos que el cuerpo es todo aquello que se ve dentro de la organización, todo aquello que es tangible, la estructura, los procesos, las políticas, los productos, los servicios, los equipos, las herramientas, la tecnología, todo eso forma parte del cuerpo. La mente es todo lo que tiene que ver con las competencias, las habilidades, el conocimiento, la estrategia, la visión, la misión, y el alma es todo lo que tiene que ver con los valores, los principios, las creencias y la cultura de la organización. Cuando hablamos de una transformación agile, estamos hablando de una transformación cultural y a nosotros nos gusta abordarlo desde aquí, ¿sí? Y esto mismo que ustedes están viendo aquí, lo podemos denominar también de otra manera, ¿sí? Cuando hablamos del cuerpo podemos hablar de el modelo operacional. Cuando hablamos de la mente podemos hablar de el modelo de management de la organización. Y cuando hablamos del alma lo podemos denominar como el modelo cultural, ¿sí? Son 3 conceptos que van directamente alineados a la organización de cuerpo, mente y alma. Hay otro autor que se llama Michael Henry Cole, que habla de la organización fractal. ¿Qué es un fractal? Un fractal es algo que, ahí están viendo las imágenes de las mamushkas, que se repite a diferentes escalas, ¿sí? Y manteniendo las mismas características. Esto que hablábamos recién y que compartíamos recién de la organización como un ser vivo, de cuerpo, mente y alma, es algo que se repite en distintas escalas.
Cuerpo, mente y alma a nivel de cada uno de nosotros como miembros y participantes de la organización, como colaboradores de la organización. Cuerpo, mente y alma a nivel de un equipo. Un equipo tiene cuerpo, mente y alma. Y la organización como un todo tiene cuerpo, mente y alma. ¿Sí? Y otra vez, para traducirlo al lenguaje de negocio, cuerpo es el modelo operacional, mente es el modelo de management de la organización y alma es el modelo de cultura de la organización. ¿Sí? Y acá tenemos los tres niveles. Cuando hablamos de las personas, también tenemos que hablar del líder, ¿sí? Que es súper importante, que es el tema que nos trae a esta sesión. También lo podemos ver de esta otra manera, me repito un poco, pero es para que quede un poquito más claro el concepto. Fíjense que tenemos acá alma, que está directamente vinculada a nuestro propósito como compañía, nuestro propósito como equipo, nuestro propósito como individuo. ¿Cuáles son nuestros valores como compañía, como equipo, como individuo? ¿Cuáles son nuestras creencias? Cuando hablamos de mente, ¿qué capacidades, actitudes debemos desarrollar para lograr los resultados que nos exige el contexto hoy? Cuando hablamos de cuerpo, ¿qué comportamientos, acciones, actitudes debemos desarrollar en esos tres niveles? ¿Sí? Finalmente, para lograr los resultados, ¿sí? Para sobrevivir a este contexto en continuo cambio. Otra forma de verlos es de esta manera, la cultura en el centro y estas dimensiones alrededor. Todo esto que está aquí, estrategia, liderazgo, productos, servicios, personas, estructura, equipo, prácticas y herramientas, tiene que estar directamente vinculado con la cultura. Y todo esto tiene que estar directamente vinculado a los resultados que queremos lograr. Que se ve en esta otra imagen. ¿Sí? Espero no confundirlos, pero es más de lo mismo, solo que visto de otra manera. Estas líneas que ustedes ven acá hacen mención a que todo tiene que estar en equilibrio. Muchas organizaciones inician el cambio solamente implementando Scrum en el área de TI. ¿Qué están impactando de todo esto que están viendo acá? Y están impactando prácticas y herramientas y algo de estructura y equipo. Todo el resto de la organización permanece con el management del siglo pasado. Gary Hamel, que es un autor reconocido, dice, hoy las organizaciones utilizan tecnología del siglo XXI, pero tienen un management del siglo XX fundado en principios y valores del siglo XIX. ¿Sí? Y muchas organizaciones inician el cambio solamente en el área de TI, implementando Scrum y algunas nuevas tecnologías. Impactan solamente en estas dos dimensiones. Obviamente, eso genera un desequilibrio en el resto de la organización y al final del día no llegan los resultados que las organizaciones esperan ver. Y se queman las metodologías, se queman los conceptos, porque se echan a la basura. Esto no me sirvió. ¿Por qué tomamos esta decisión? Y en realidad no fue bien encarado, no fue bien entendido desde la base, ¿sí? Entendiendo qué resultado necesitamos lograr y a partir de ahí, cuál es la evolución que necesita nuestra compañía, la evolución que necesitan nuestros equipos y nuestras personas, ¿sí? Eso que acabo de mencionar, al final del día, termina impactando en los resultados de la compañía, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr? Estas capacidades, esto que están viendo acá es una especie de balance scorecard para los que le puede resultar conocido, para los que no le resulta conocido, básicamente estamos diciendo que la adquisición, la implementación, la adopción de estas capacidades a través de una transformación cultural hacia la agilidad, una evolución cultural hacia la agilidad, termina directamente repercutiendo en los resultados, las ganancias, ¿sí? La rentabilidad de la compañía, la sustentabilidad de la compañía. ¿Quién debe liderar esta transformación y este cambio en las organizaciones? Y obviamente es el líder, ¿sí? El líder, pero el líder, no el líder, la única persona, el CEO, ¿sí? Los líderes de la organización. Fíjense lo que ven en este gráfico. Aquí arriba tenemos el líder. El líder, siendo el ejemplo, iniciando la transformación desde su cuerpo, mente y alma, tiene un impacto por 1000 en la organización. Si el cambio inicia desde aquí, hay un impacto por 100 en la organización. Si el cambio inicia desde aquí, hay un impacto por 10 en la organización. Hay muchas organizaciones que están iniciando el cambio desde aquí abajo, que tiene un impacto muy pequeño. El cambio es muy lento. Lo ideal es que el cambio venga de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es decir, tiene que haber convencimiento del líder y el líder tiene que ser el ejemplo. ¿Sí? Tiene que modelar, liderar esa evolución organizacional. Leti. Exacto.
No sé si que hemos llegado hasta acá, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir. Lo que Andrés hizo hasta ahora fue contextualizar el valor que tiene la cultura en las organizaciones como para poder entender cuál es el marco de trabajo de los líderes en las organizaciones y por qué terminan siendo los roles protagonistas de la transformación y los roles protagonistas en los resultados y en la gestión de las personas. Hasta acá vamos bien. ¿Alguien quiere compartir algo, comentar algo, opinar? ¿Está claro? ¿Podemos seguir hacia adelante? Bueno, con lo cual, con este contexto y con esta introducción que nos hizo Andrés, nosotros vamos a... Dale, Carla, te escuchamos. Carla, estás muteada. Si querés. Ahí está. Sí, sí, buenas tardes a todos. Está excelente el tema hasta ahorita, está todo muy bien, pero se está escuchando entrecortado a los dos. No sé si es problema mío o problema de ustedes, pero sí se les está escuchando entrecortada la exposición, la presentación. Yo escucho bien, no sé, Andrés, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, Leti. Capaz que L- Carla a lo mejor. ¿Los demás se escuchan bien? Yo escucho bien, nos dice Jenny. Todo bien, ¿Todo Jenny. bien? Sí. Sí. O sea que por ahí es una dificultad técnica tuya, Carla. Creo que está, para el Ah, resto ok. está ok. Por eso decía, si es que era mi señal o sí, era Incluso, el incluso te problema, pero escucho veo que muy sí, bien si a los demás vos, escuchan yo. bien, entonces es Sí, mi compañía de internet la del problema, entonces. sí, podría ser la mía también, porque Gracias. cada 2 por 3 estoy con ese tema, pero creo que hoy, por lo que nos comparten, las demás personas está saliendo bien. Así que avanzo un poco más entonces si no hay comentarios y entonces vamos a ir a trabajar específicamente en la figura del líder que como nos marcaba Andrés, es protagonista en la organización, en la transformación de la cultura, en la generación de resultados, en la performance de las personas y la agilidad nos viene a traer una figura del líder con características, remarcando características distintas a lo que normalmente se buscaba o se entrenaba en la figura de los líderes. La agilidad nos viene a traer un liderazgo con características de vulnerabilidad, con características de humanidad, con características diferentes en la composición de sus perfiles. Entonces, como para entrar en tema, lo primero que tenemos que pensar es cómo es este líder protagonista en las organizaciones, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros como líderes desarrollar? ¿Qué habilidades queremos entrenar? ¿Cómo queremos ser como líderes? Y entonces ahí el primer punto y lo primero que podemos empezar a pensar es cuál es la visión que tiene el líder o nosotros como líderes en cuanto al futuro. ¿Cómo imaginamos el futuro? ¿Cómo imaginamos el futuro de la organización? ¿Qué características tiene ese futuro? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el propósito de la organización en la que trabajamos? ¿Cuál es el propósito nuestro como líderes de las organizaciones? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué necesitamos para alcanzarlo? Un poco la formación de liderazgo lo que nos viene a traer es un espacio de reflexión y de aprendizaje y de poder co-construir y compartir cuál es la visión y el propósito de los líderes del futuro en las organizaciones, cómo nos preparamos para liderar el futuro y qué características tiene ese futuro y nos lleva a pensar qué necesitamos y qué necesitamos generar en nuestros equipos para poder lograr nuestros resultados o los objetivos que estamos buscando. Pasemos, Andrés. Con lo cual, la primera característica y tal vez la más relevante e importante del liderazgo en la agilidad tiene que ver con la conciencia. No, los líderes ágiles son líderes en los que primero se hicieron las preguntas ellos mismos, por eso la imagen tiene las personas meditando con los ojos cerrados,
Los líderes del futuro primero lograron tomar conciencia sobre ellos mismos, sobre sus propios patrones de conducta, sobre su propia emocionalidad, sobre sus propios puntos de dolor, sus propias fortalezas, y empezaron a trabajar y empezamos a trabajar en la conciencia que tenemos como para poder accionar, ¿no? Entonces, una de las primeras características de este líder del futuro tiene que ver con la toma de conciencia, con volvernos personas 100% conscientes de nuestros modelos mentales, de nuestros hábitos, de nuestras emociones y de lo que estamos causando y generando en el entorno en el cual nos estamos moviendo. Es la primera invitación del liderazgo ágil, ¿no? La de la toma de conciencia de adentro hacia afuera. Avanzamos un poco más y nos encontramos que el líder trabaja en diferentes dimensiones, opera en diferentes dimensiones. Y cada una de estas dimensiones requiere diferentes habilidades, diferentes entrenamientos. Hay una dimensión del liderazgo que tiene que ver con lo colectivo, que nos convoca en lo organizacional, ¿no? Es una construcción de nosotros. Hay otra dimensión del liderazgo que opera en los vínculos interpersonales, en el uno a uno, y hay una dimensión del liderazgo que tiene que ver con el autoliderazgo o con el desarrollo de la habilidad consigo mismo. Y un poco esto es lo que se ve en los gráficos de cuerpo, mente y alma que nos hablaba Andrés hace un ratito, que es lo organizacional, la red que se forma en los equipos de trabajo y lo que opera entre las personas y consigo mismo. Cuando nosotros pensamos en una formación de liderazgo, nos estamos ocupando de desarrollar lo que tiene que ver con su dimensión colectiva, organizacional, con las habilidades de la dimensión en equipo, cómo gestiono los equipos de trabajo y qué pasa con el uno a uno y con uno mismo. Entonces, son diferentes dimensiones donde opera el liderazgo y donde genera, digamos, los resultados que está buscando. Con lo cual, un perfil de liderazgo combina diferentes inteligencias. Hasta hace un tiempo esta parte, el liderazgo se pensaba como aquella persona que era experta y lo que más se valoraba era la expertise técnica, ¿no? Generalmente ascendían a posiciones de liderazgo en las organizaciones los mejores en hacer algo. Y era lo que se buscaba, esos grandes currículums y esos grandes perfiles en donde lo que más prevalecía era la experiencia y la expertise. Y ahora lo que estamos buscando y lo que estamos desarrollando son perfiles de liderazgo en el que se combinan diferentes inteligencias que tienen todas el mismo nivel de importancia. Hay una inteligencia cognitiva que nos permite movernos en el plano de la operación, de la gestión y del resultado. Hay una inteligencia emocional que nos permite trabajar en la regulación de las emociones, en nuestras creencias, en nuestros modelos mentales. Y hay una inteligencia social que nos permite vincularnos con otros y generar red y trabajar en equipo. Las tres inteligencias son igual de importantes. Entonces, cuando uno empieza a pensar en el perfil del líder, la realidad es que se complejiza mucho más el perfil del líder y quién puede ocupar esas posiciones, porque necesitamos una cierta equidad, un cierto equilibrio en estas tres dimensiones, en estas tres inteligencias que conforman el perfil del líder. Con lo cual la propuesta es que nosotros podamos trabajar y profundizar los dominios y las habilidades de cada una de estas inteligencias. Yo puedo ser una jefa genial o una líder genial, que soy la mejor en la operación y en lo que yo manejo técnicamente, pero no tener ninguna habilidad para la inteligencia emocional, y entonces empiezo a tener problemas en lo que es la regulación de las emociones, la emocionalidad del equipo, y empieza repercutiendo también más tarde o más temprano en los resultados. Nosotros lo que estamos buscando es poder, digamos, trabajar en esa figura del líder, en ese perfil del líder, las tres dimensiones de la inteligencia. Hay más, pero estas tres son las más importantes tal vez. ¿Y cuáles son los desafíos que se le presentan al líder ágil en las organizaciones? La realidad es que no la tienen nada fácil, es bastante complejo,
a los líderes cada vez se les pide más cosas y hoy tienen desafíos vinculados a diferentes dimensiones. Nosotros pusimos 3, seguramente hay más, nos daba ganas de poner más, pero con 3 tenemos suficiente. El líder tiene desafíos vinculados a la operación, ¿no? A la performance, al desempeño, a los resultados. Y ahí tenemos su capacidad para hacer foco y para priorizar lo importante. Hoy todos tenemos el problema de la falta de tiempo. Entonces, ¿cómo priorizamos? ¿Cómo hacemos foco? ¿Cómo generamos valor en nuestro rol y en nuestro desempeño? ¿Cómo delegamos? Un proceso correcto para delegar. Y lo más difícil es delegar la toma de decisiones. ¿Qué decisiones puede tomar mi equipo? ¿Cuáles necesita consensuar y cuáles no? ¿Y cómo comunicar? Y ahí tenemos en comunicar un universo enorme que tiene que ver con una comunicación asertiva, con una comunicación efectiva, con la capacidad de tener comunicaciones o conversaciones difíciles. Hoy la comunicación es la principal herramienta para la gestión del desempeño. Después tenemos desafíos más vinculados al management y ahí tenemos el trabajo en equipo. Trabajo en equipo es un tema que ya está, hasta diría uno lo escucha y dice es viejo, ya leí todo lo que se puede decir de trabajo en equipo, lo vengo estudiando desde que fui a la facultad, siempre hablamos del trabajo en equipo y sin embargo es uno de los variables en las que siempre hay que profundizar y en las que hay que reformular lo que significa el trabajo en equipo en el marco de la cultura de la organización en la que yo estoy y en el marco de la actualidad, ¿no? ¿Qué es el trabajo en equipo para las personas que actualmente trabajan en las organizaciones? ¿Cómo se generan redes colaborativas? ¿Cómo paso de la comparación a la colaboración? ¿Cómo empiezo a trabajar con objetivos colectivos y no solo individuales? Hoy en la mayoría de las organizaciones los objetivos de desempeño son individuales, entonces trabajar en lo colectivo termina siendo un desafío enorme. ¿Cómo genero productividad? Ni hablar. Y finalmente, ¿cómo encaro el proceso de feedback? Pensando el feedback como el camino por el que logro que las personas de mi equipo crezcan, se desarrollen, lleguen a sus resultados y me generen a mí resultado. Y después, por último, tenemos el negocio y tenemos la cultura de la organización. Y estas dos cosas son un temón. El negocio vinculado a la estrategia, vinculado a cómo voy a lograr los resultados, la cultura vinculada al universo de cómo es esa organización, a su identidad y a sus valores. Entonces ahí tenemos la necesidad de que los líderes trabajen generando propósito, transmitiendo propósito y transmitiendo valores a sus equipos en el día a día, en las cosas concretas de trabajo, generar una cultura y un propósito en donde la gente tenga ganas de ir a trabajar a esa empresa y tenga ganas de quedarse trabajando en esa empresa, cómo genero una visión a futuro, cómo los hago trabajar en la estrategia, cómo es la evolución de esa cultura y cómo es la innovación en esa cultura. Todo esto son los temas y son los tópicos en que los líderes de las organizaciones se mueven y tienen como desafíos, entre otros, ¿no? Pero en principio sabemos que vamos a ser evaluados o que vamos a ser juzgados por estos desafíos del liderazgo. Seguramente ustedes estarán pensando o tendrán en sus cabezas muchos más desafíos o desafíos diferentes. Y realmente no importa cuál es el desafío o el nombre del desafío, lo importante es entender que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar y tenemos que entrenar diferentes habilidades como para poder lograr hacer frente a nuestros desafíos y que ese desarrollo de habilidades no solamente son técnicas, sino que también le tenemos que sumar otro tipo de habilidades de otros universos. Entonces, podemos empezar a mapear diferentes competencias que tienen los líderes y realmente es interesante el ejercicio de hacer el mapeo de qué competencias necesito desarrollar yo en mi lugar de trabajo para poder cumplir o para poder llegar a mis desafíos. Y acá tenemos un ejemplo de un mapa de competencias de un líder que se mueve en un entorno ágil, de un líder ágil.
Y entonces tenemos primero la capacidad de generar, de crear y de dar objetivos transparentes, resultados transparentes, accesibles, poder visibilizar un camino por el que vamos a llegar a esos resultados. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la evolución y con el cambio cultural. Hoy los líderes modelan la cultura y esto quiere decir que le dan forma, ¿no? Un líder que no está alineado a la cultura en la que se mueve hace un lío bárbaro, y ni hablar en los equipos. Los líderes facilitan el crecimiento de las personas de su equipo, por eso la gente se fideliza a los líderes que les permiten crecer y desarrollarse y llegar a sus resultados, y para eso el líder va tomando distintas formas, distintos roles, como puede ser coach, mentor, facilitador, capacitador. Ayuda a crecer a las personas, las empodera, las ayuda a desarrollarse, hace crecer a los equipos y promueve por sobre todas las cosas una mentalidad de crecimiento, un mindset de crecimiento, ¿no? Esta posibilidad de lo que no tenemos lo podemos lograr, lo podemos adquirir, lo podemos desarrollar. Este mapeo de competencias ágiles que nosotros les presentamos, lo que tenemos la intención es desarrollar cada uno de estos puntos, llevarlos a fondo, poder mapear las competencias que para ustedes son significativas en sus actuales desafíos y ver el camino por el que logramos desarrollarlas. Con lo cual, un gran poder que hoy tiene el líder, si hablamos de poder, y qué interesante el tema del poder en las organizaciones, tiene que ver con su capacidad para tocar la vida de los otros, ¿no? Para influenciar en la vida de los otros. Ahí está y radica el verdadero poder de los líderes. Y sobre todo en generaciones jóvenes, ¿no? Hoy el poder no lo da un cargo en un organigrama, no lo da el lugar que ocupo jerárquicamente. El poder no lo tengo por el sueldo que recibo o por el auto que manejo o por el lugar que ocupo en la compañía. Hoy el poder las personas lo tenemos por nuestra capacidad de transformar la vida de los otros, por la capacidad de influenciar la vida de los otros. Y no de cualquier manera, ¿no? Sino de una manera positiva. Lo que vamos a trabajar es cómo logramos desarrollar nuestra influencia en los equipos de trabajo y en las personas, sobre todo en nuestros talentos. Nosotros poder identificar, tenemos que poder identificar cuáles son nuestros talentos, nuestras personas claves en nuestros equipos, cómo las vamos a cuidar para no perderlas y cómo vamos a influenciar positivamente en esas personas para que polonicen, para que lleven nuestra cultura y para que lleven nuestros valores. De eso se trata el liderazgo ágil. Y para eso tenemos que trabajar en generar organizaciones sin miedo. ¿Por qué sin miedo? Porque en el contexto en el que nos estamos moviendo, que a corto plazo, a mediano plazo y me animo a decir a largo plazo, no va a cambiar. Decía Andrés hace un rato, la capacidad que tengan las organizaciones de velozmente adaptarse a los cambios, de eso se trata la agilidad, tiene que ver con generar una organización en que los cambios no den miedo, entonces que los cambios sean parte de nuestra gestión de trabajo, y generar una organización sin miedo tiene que ver con la posibilidad de tener la confianza para asumir los riesgos en un entorno incierto, en un entorno cambiante. Los líderes trabajan en el desafío de que las personas y las organizaciones no tengan miedo, sino que tengan confianza y que esté permitido equivocarse en la medida en que ese error capitalice el crecimiento. Para eso los líderes trabajan en un concepto de seguridad psicológica. Los líderes son las personas que custodian la seguridad psicológica de las personas, y esto quiere decir la posibilidad de que cada uno pueda mostrarse en sus equipos tal cual es, pueda manifestar sus dudas, pueda manifestar sus errores, se sientan seguras de hablar, se sientan seguras de participar, entornos de trabajo y de equipos en donde las personas puedan trabajar libremente
y capitalizar el aprendizaje del error. Eso es la tarea del líder, generar un equipo y una organización con seguridad psicológica. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el curso lo que pasa en los equipos en donde no hay seguridad psicológica. ¿Y qué pasa en los equipos en donde hay alta rotación por falta de seguridad psicológica y cómo esos equipos y esas organizaciones pierden sus talentos porque no los pueden conservar, porque no tienen nada que los fidelice? Entonces el líder se ocupa de materializar en el equipo la seguridad psicológica, que es un temón enorme, que es un capítulo enorme para desarrollar, ¿no? Y la propia seguridad psicológica, porque el líder también es un agente adentro de la organización y del sistema, entonces también nosotros poder pensar qué nos está pasando a nosotros en cuanto a nuestra seguridad psicológica. Bien, para ir redondeando este tema, es interesante empezar a pensar y a trabajar este concepto del iceberg, que creo que hace un ratito también lo trajo Andrés, pero tiene que ver con la posibilidad de entender que muchos de los resultados de nuestra performance y de nuestro desempeño, muchos de los resultados a los que logramos llegar en las organizaciones, tienen que ver con lo que pasa internamente en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces nosotros como personas recibimos constantemente, como ustedes están recibiendo en este momento, el estímulo de lo que están mirando en la pantalla y de lo que están escuchando que yo digo. Todos esos estímulos nosotros los recibimos, los interpretamos, les damos un significado, lo que escucho está bueno, no está bueno, me aburre o no me aburre, me gusta o no me gusta. Ese significado que yo le doy le hace que se genere adentro mío una emoción o un sentimiento, y esa emoción genera un pensamiento, y ese pensamiento genera un comportamiento, y esos comportamientos generan hábitos que son los que generan resultados. Entonces, ¿qué hace el líder? ¿O qué está, digamos, cuál es el desafío del líder? Si yo quiero cambiar los resultados, si quiero mejorar la performance y el desempeño individual o colectivo, si quiero intervenir en eso que está sucediendo, tengo un mapa para poder hacerlo desde lo interno hacia lo externo, ¿no? Si yo cambio la interpretación que le doy al estímulo que recibo, eso genera en mí otra emoción y esa emoción genera en mí otro pensamiento y ese pensamiento va a generar que yo tenga otra acción, que haga otra cosa, que intente hacer algo distinto y finalmente ver si puedo llegar a otro resultado. El camino que nosotros vamos a trabajar y lo que les vamos a proponer es poder mapear este camino interno que termina plasmándose en lo externo, en el afuera, para que podamos intervenir y para que podamos entender que los resultados que nosotros vemos plasmados en las organizaciones o en cualquier sistema en el que ustedes intervengan, tiene que ver con lo que sucede internamente sobre la interpretación de la realidad, sobre la emoción que eso me genera y sobre las acciones que estoy dispuesta a realizar. De esto se trata el liderazgo, ¿no? El autoliderazgo y el liderazgo hacia otras personas, de la capacidad de entender el mapa interno para poder intervenir a favor nuestro. Con esto terminamos en este mapeo conceptual general de habilidades y de desarrollos y de contexto organizacional sobre el liderazgo ágil. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Alguien me Sí. parece que había escrito en el chat. Hay una pregunta ahí en el chat, Leti. Dice, el tema de la autoformación es propia de la agilidad, el delegar a la organización, sobre todo si está en el ámbito público, el tema de la formación y el desarrollo profesional muchas veces está plagada de burocracia y dificultades presupuestarias. Pregunta, Sin el duda. tema del salario emocional, ¿cómo se enriquece desde el agilismo? ¿Contesto yo? Sí,
Muy bien. Bueno, Marcelo, te cuento algo. En la Argentina, en este momento y hace muchos momentos, me voy a permitir, me voy a hacer catarsis con ustedes, ya que somos poquitos, solo 39, voy a hacer un poco de catarsis. No solamente en el ámbito de lo público está complicado la inversión en desarrollo, en formación, en el ámbito de lo privado ni te cuento, ¿no? Hoy para ver un peso en algún lado tenés que cortar los dedos a alguien más o menos. Sin embargo, la propuesta que la agilidad hace de desarrollo, de formación, em, y de autoformación, como vos lo ponés, tiene que ver con la capacidad de los equipos de generar aprendizaje y de capitalizar el aprendizaje. Nosotros tenemos todo un módulo que tiene que ver con el aprendizaje en el ámbito de la agilidad. Es un módulo que a mí, Andrés sabe que me encanta, que tiene que ver con la manera en que nosotros capitalizamos conocimientos, experiencias que nos permiten crecer y desarrollarnos. Entonces, no lo pienses solamente como un espacio, como aprendizaje, como formación externa con un consultor o como con un curso, como algo que uno toma de una manera específica afuera, sino también pensado con la capacidad del líder para capitalizar lo que sucede en el ámbito del equipo y poder compartirlo. Voy a tomar agua, perdón. No sé ahí, Andrés, si querés agregar algo más. No, está perfecto, Leti. También vinculado con el tema del salario emocional, Eso. hay distintas formas, digamos, de llevarlo adelante. Y no siempre se requiere de dinero para poder hacerlo. O sea, pueden ser celebraciones a nivel equipo, eventos a nivel equipo, algo simple, digamos, que ayude a movilizar un poco los corazones y la mente de los miembros de los equipos, digamos, y fomentar un poco esa motivación intrínseca. No Sí, necesariamente se necesita dinero, hay múltiples formas de hacerlo. También lo vemos en un entrenamiento donde vemos el mismo módulo de aprendizaje, eh, donde hablamos de compensaciones y beneficios, cómo se gestiona eso en este nuevo contexto. y además desde el agilismo, lo que es toda la gestión emocional se vio sumamente enriquecida. Vos pensá que yo arranqué contando que es un líder que toma conciencia hasta de sus propias emociones, que se puede mostrar vulnerable, que puede hablar de emocionalidad con su equipo. La agilidad vino a traer las emociones sobre la mesa. Porque en realidad negarlas, taparlas o dejarlas para el último capítulo del libro no sirve para nada. Entonces, la agilidad justamente lo que vino a poner sobre la mesa es la gestión emocional y un liderazgo que se vincula 100% con sus emociones. Por eso yo les había puesto esto de la inteligencia cognitiva, no me acuerdo qué más, y la inteligencia emocional. Porque Social y emocional. justamente, ahí está, social y emocional, porque justamente la agilidad vino a traer como nunca las emociones vinculadas al liderazgo. Que al final del día, Leti, yo insisto con esto, la cognitiva es la mente, la emocional es Sí, el alma y la social es el cuerpo, más un poquito de las otras dos. Y al final del día hablamos siempre sobre los mismos conceptos. sí, tal cual. Y además esto del salario emocional, te agrego algo más, perdón, hablo mucho, pero agrego algo más, Marcelo, que vos pensás que nosotros de lo que yo te estoy hablando es todo el tiempo de ese salario emocional, porque lo que nosotros queremos resaltar cuando hablamos de seguridad psicológica, cuando hablamos de poder intervenir en la interpretación que damos al estímulo, cuando hablamos de un líder que se vincula a nivel colectivo con la organización y a nivel individual en el uno a uno y con uno mismo, en definitiva siempre estamos hablando del ser humano en toda su dimensión, ¿no? Esto de poder tomar al ser humano en todas sus dimensiones, dejar de partirlo. Nosotros al trabajo llevamos las mismas emociones que tenemos en casa o fuera del trabajo. ¿Qué hacemos con eso? El líder tiene que saber qué hace con eso en la medida de lo posible, sobre todo primero con las de uno, ¿no? Este liderazgo primero empieza con uno y después se empieza a trabajar hacia afuera. Gracias, Marcelo, por los comentarios. Súper rico. Tal cual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Comentario, Nancy, opinión.
Alexandra, ¿cómo estamos hasta acá? O todo muy claro o no se entendió nada porque Mauricio comentó y ya. ¿Alguna duda? ¿Otra pregunta? Ok. Si no, Igualmente, Nancy y Alexandra, si hay dudas, consultas sobre todo lo que hablamos, sobre los temas del curso, también podemos responderlo en forma puntual y particular. Si alguien necesita alguna call o vía mail, estamos disponibles para hacerlo más allá de esta sesión. Bien, muy interesante, buen aprendizaje, dice Carmen Estrella. Gracias, Carmen. Bien. De igual forma, pues nosotros en el transcurso de esta semana le estaremos enviando el video, una grabación de hoy. Si quieren reforzar algo, volver a escuchar algo, pues sí, en el transcurso de esta semana se lo estamos enviando. Y pues aprovecho la oportunidad y les recuerdo que el 22 vamos a iniciar la certificación de liderazgo ágil por si alguno desea ahondar un poco más en el tema. El resto de los comentarios es excelente, excelente y gracias. Muy bien, los esperamos entonces a todos. Gracias por este Ah. espacio. gracias. Gracias a todos. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, que pasen bien, gracias, gracias.